En primer lugar, quería daros las gracias a todas las que os habéis acercado aquí a este encuentro internacional feminista. De verdad, gracias. Y gracias a las que además habéis decidido asistir y apostar por esta mesa de defensa de los derechos humanos. Es muy importante que estemos aquí hoy hablando con mujeres, con defensoras de los derechos humanos que han puesto el cuerpo, que han puesto la vida, que han puesto los saberes, que han puesto la militancia, que se la han jugado pues, para ponerle cara, para plantarle cara a la opresión, al machismo, a la injusticia, a los abusos, al poder, y a veces con un coste político y personal muy elevado, ¿no? Que se lo digan sino a compañeras como Mariel Franco, como Berta Cáceres, como Masha Amini. Me consta que además aquí entre el público hay activistas de diferentes movimientos sociales. Sois todas bienvenidas, esta es vuestra casa, compañeras. Y desde el Ministerio de Igualdad, al que represento en la moderación de esta mesa, ¿está aquí Sultana? Bien, un aplauso. Estupendo, ya. El intérprete, que se ponga aquí Sultana, así. ¿Sí? Bueno, nos movemos todas, sí. Si esto es como estar en familia, no pasa nada. Vale, estupendo. Bien, pues como os decía, esta mesa de derechos humanos y feminismo entiende que los derechos humanos nunca lo serán sin feminismo y que el feminismo solo puede ejercerse desde una defensa digna de los derechos humanos. Y esa intersección entre ambos es lo que queremos hablar hoy aquí. Así que yo no voy a robar más tiempo a las compañeras y en realidad no planteo una pregunta a cada una de ellas porque creo que son tan diversas y tan diferentes sus experiencias que es más interesante que cada una aborde como desee esta intersección, ¿no? Ese papel del feminismo, esa alianza entre feminismo y derechos humanos y ese papel que tienen las defensoras en ello. Así que vamos a empezar dándole la bienvenida a Catherine Cruz Cerrato. Catherine, para quienes no la conozcáis, pertenece a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Apenas tenía documento de ciudadanía cuando el golpe de Estado de 2009 en Honduras, acordaréis, hizo retroceder los derechos humanos. Desde entonces ha luchado con las defensoras y por las comunidades que enfrentan el patriarcado neoliberal y racista. Catherine además es trabajadora social, es experta en seguridad y acompañamiento feminista, es miembro de esa Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y es parte también de esa importantísima, que os vengáis de la Mesa de Paz, sabéis que hemos hablado de ello, esa iniciativa mesoamericana de defensoras con acción organizada en la región. Qué suerte tenerte aquí, Catherine, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si se escucha bien. Bueno, primeramente muchísimas gracias por ese recibimiento. También, bueno, me siento muy afortunada y quiero agradecer por la invitación y por permitirme compartir con compañeras pues que han aportado tanto a los movimientos y al feminismo, ¿verdad? En todo el territorio, bueno, en todo el mundo en realidad. Me siento muy afortunada por eso. Bueno, yo por ahí vi un correo, ¿verdad? En el que se nos pedía que pudiéramos compartir cómo ha determinado, digamos, los derechos humanos y el feminismo en nuestro activismo, en nuestras luchas en los diferentes territorios y en el trabajo que realizamos pues día a día como defensoras de derechos humanos. Y pues yo lo veo más de esta forma, digamos que el feminismo más bien es lo que ha determinado la forma en la que yo puedo ejercer mi ejercicio de defensoría o mi activismo, como le querramos llamar, porque siempre le llamamos como de distintas formas, ¿verdad? O las luchas en las que pues me he involucrado. Yo considero que el feminismo pues ha salvado mi vida y salva vidas. Desde la iniciativa mesoamericana, que ya lo mencionamos, pues siempre decimos que las redes salvan. Y esas redes que salvan pues han sido construidas a través de las articulaciones que hemos tenido, bueno, desde diferentes espacios del movimiento feminista y los movimientos sociales, donde feministas pues hemos estado también ahí apostándole mucho al tema del cuidado, al tema del cuestionamiento, de la crítica, de la formación, de los distintos aprendizajes y sobre todo del acuerpamiento, cómo acuerparnos y cómo acuerpar a otras luchas en los
territorios. Entonces creo que eso es como parte del enorme aporte que he encontrado que el feminismo pues ha dado a las enormes luchas, ¿verdad?, que tenemos, sobre todo en la región mesoamericana, pues como donde yo más me muevo y que he logrado conocer y pues articular. Creo que la postura del feminismo también, bueno, todos los conocimientos, ¿verdad?, todo lo que vamos desarrollando en el día a día desde el ser feministas, pues ha aportado enormemente a la lucha y a la construcción de procesos de protección para defensoras y defensores de derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, esto lo hemos hablado mucho en la región mesoamericana y, bueno, principalmente en Honduras, cómo han sido las compañeras feministas, ¿verdad? Yo no estaba en ese entonces, pero pues he logrado compartir con ellas y escucharlas de su propia voz. Que han logrado posicionar dentro de las organizaciones, de instituciones también, con las que se han tenido que involucrar cuando hay temas de agresiones o violación a los derechos humanos, cómo han sido las compañeras feministas que han puesto ahí la palabra, el pensamiento, pues y todo, como toda la experiencia, para que los procesos de acompañamiento o de acuerpamiento a las distintas luchas también puedan ser más integrales, ¿verdad? Porque siempre estamos hablando, bueno, desde lo que sentimos, desde lo que pensamos, desde nuestras diversidades, como mujeres en los territorios, pero también como hijas, como hermanas, como compañeras. Entonces han sido las compañeras quienes han logrado hacer que esos procesos de acuerpamiento y de acompañamiento pues sean más integrales y permitan pues que podamos seguir con la lucha por la continuidad de la vida, ¿verdad? Que es la lucha por la que todas, todes y todos pues estamos involucradas ahí. Bueno, en mi país, en Honduras, estamos atravesando por un momento trascendental en la historia. El año pasado tomó posesión por primera vez en la historia de Honduras una mujer como presidenta del país. Es un logro, sí, es un logro a través del voto por las mayorías, porque teníamos muchos años en los que había fraude, un golpe de Estado, y hasta el año pasado, pues bueno, el año antepasado con las elecciones, pues se logró que las mayorías eligieran a esa mujer como presidenta, que se llama Xiomara Castro. Y bueno, digamos que ese cambio, ¿verdad? Ese cambio o ese nuevo proceso también pues ha generado varias crisis en el movimiento feminista, ¿verdad? Porque por un lado hay un sector que está como poniendo muchas esperanzas, mucha energía, ¿verdad? Porque hayan procesos de justicia, de reparación, ¿verdad? Todo lo que se le ha negado al pueblo hondureño. Pero también por otro lado estamos otro sector, ¿verdad?, que es en el que yo me logro posicionar, que estamos siempre pendientes ahí como vigilantes, ¿verdad?, de que las promesas que se han hecho, ¿verdad?, puedan ser cumplidas, porque son, pues, estamos ahí, digamos, como en Honduras se dice, como con el ojo al Cristo, pendientes de que no vayan a quedar solamente en promesas. Pues en realidad muchas de ellas, en especial las que se han hecho desde espacios de compañeras de organizaciones de mujeres y del movimiento feminista, pues lastimosamente han quedado nada más en promesas o se han roto cuando ya llegaron al poder muchas y muchos de los funcionarios que además, bueno, habían venido siendo compañeras y compañeros del movimiento social y del movimiento feminista también, que ahí pues en realidad esa es otra parte de las crisis que tenemos en Honduras, porque muchas de las compañeras que pues aportaban bastante al movimiento feminista, a los movimientos sociales, pues ahora son funcionarias, ¿verdad? Entonces a veces queremos hacer algo y resulta que ya no, porque es funcionaria y pues eso ha generado algunas limitaciones también. Y bueno, esto no solamente ha pasado con el movimiento feminista, sino que con otros movimientos también, el movimiento campesino, las compañeras y compañeros pues que están en otras organizaciones en los territorios, pues también han, pues digamos, tenido pérdidas de compañeras y compañeros valiosos en los movimientos también, porque han ingresado al gobierno y están ahí apostándole con toda su energía, pero sí, digamos que hay una situación pues un poco de
frustración, ¿verdad? Porque las promesas para quitar la prohibición del uso de la píldora anticonceptiva de emergencia en el país, pues no se ha cumplido. Todavía continuamos logrando posicionar, porque es una, bueno, como ustedes lo saben, una lucha bastante fuerte por la despenalización del aborto, porque pues en Honduras está penalizado el abortar en todas sus formas, y digamos que estas venían siendo como compromisos que se hizo como muchísima incidencia para que algún día pudieran pues discutirse en el Congreso Nacional, también por una ley de protección integral a las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, de las distintas violencias, que todavía continúa siendo, digamos, una cuestión que nada más está en promesa y que no se ve cerca que podamos tener, digamos, algún logro en ese sentido. Estas situaciones también considero yo que provocan las mismas crisis, el mismo agotamiento, frustración y rabia que generan los otros tipos de agresiones y de violencia que enfrentamos las defensoras, porque son, bueno, ahí ponemos tanto tiempo, tanta fuerza, tanta esperanza, más algunas que otras también, ¿verdad? Porque, bueno, como les mencionaba anteriormente, no todas estamos como, bueno, tan esperanzadas en que por ahí sea el medio, pero sí ha generado mucha frustración y mucha rabia en compañeras, al igual que lo generan en los otros distintos tipos de agresiones, como son las campañas de desprestigio, que en Honduras son muy fuertes, donde hay un cuestionamiento pues bastante centrado en las prácticas sexuales, en nuestro rol como mujeres, o en nuestro rol como parte de las familias o de las colectividades también, y se busca atacar mucho desde ese sentido, cosa que no sucede con los compañeros defensores. Bueno, también, digamos, como menciono todo esto porque es como en el contexto en el que nos toca vivir a las defensoras en Honduras, ¿verdad? Y si sabemos que estamos en un periodo de transición, que las cosas no van a ser tan sencillas o van a ocurrir tan rápido, pero digamos que es evidente que hay una continuidad de las agresiones a defensoras, a defensores y a las comunidades, y que los proyectos extractivos continúan pues operando en los territorios, ¿verdad? Y eso es central para todas las luchas en las que estamos involucradas, principalmente desde mi organización, que es la Red Nacional de Defensoras. Hoy podemos decir que en Honduras nos encontramos en un estado de alerta, porque a lo que va del año han asesinado a 8 defensoras y defensores de derechos humanos en el territorio nacional. Y pues esto ha generado muchísimo temor, como repensar como todas nuestras estrategias de acuerpamiento, de protección, de seguridad en todos los sentidos. Y pues esto pues continúa, digamos, digamos, como este enunciado que se ha mencionado en distintos informes también internacionales, que Honduras es uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos, y es precisamente por eso, por el asesinato de defensoras y de defensores. Y algo también que yo creo que desde el feminismo pues se ha como continuado posicionando es el tema de la denuncia, y de que el silencio no debería de ser una opción. Y es por eso que hoy quisiera mencionar que otra situación de la que nos parece muy alarmante en Honduras es que altos funcionarios del gobierno pues se han tomado fotografías que evidencian las alianzas que hay con una familia pues de las más poderosas económicamente en Honduras, que se llama la familia Tala, que son la familia que está acusada como autores intelectuales del feminicidio de nuestra compañera y hermana Berta Cáceres. Y pues han salido ahí, ¿verdad? Porque son una familia muy poderosa, ¿verdad? Económicamente tienen distintos grupos de empresas y están metidos en todo. Y digamos, además esto le da como un respaldo, ¿verdad? Es decir, bueno, estamos logrando reunirnos a pesar de que todo el mundo sabe de que ellos están involucrados. Pero además de eso, es que hace poco también firmaron un convenio que se llama como para el empoderamiento de las mujeres con ONU Mujeres, y ONU Mujeres pues no desconoce esta situación. O sea, yo creo que es
escasa la persona que ha estado, digamos, vinculada o que conoce sobre el feminicidio de Berta Cáceres en Honduras, que no sabe que esta familia estuvo involucrada en la planificación de su asesinato. Y bueno, tanto funcionarios como uno mujeres le han dado, pues es como decimos, la manito en la espalda, ¿verdad? Es como un medio como de aprobación, y eso pues nos parece indignante, preocupante, o sea, como nos consideramos que tiene mucha falta de ética, de justicia, de todo en realidad, porque también buscan acercarse a las organizaciones y a los movimientos, ¿verdad? Y eso es algo pues que no queremos dejar de denunciar. ¡Justicia para Berta! Un minuto, ok. Bueno, también, porque es otra cuestión que yo creo que merece ser mencionada en este minuto que me falta, es que, bueno, aquí en realidad es más para el tema de la denuncia, ¿verdad? Que a mí me parece súper importante. Y es que, bueno, desde la iniciativa mesoamericana y a nivel en Honduras también contamos con un registro de agresiones, que por ahí van a estar viendo estas alertas ahí para que se sumen a la campaña. Y, bueno, desde hace, ya tenemos 12 años de estar en la documentación de las distintas violencias que enfrentamos las defensoras. Y siempre la Policía Nacional es uno de los principales perpetradores de las agresiones contra defensoras. Y la Policía Nacional está teniendo un papel central, muy visible en el nuevo gobierno, ¿verdad? Que es una lástima también eso, bueno, también nos genera muchísima rabia e indignación. Y si hacemos como la suma entre todos los distintos agentes que son funcionarios, ¿verdad?, del Estado, pues el Estado efectivamente continúa siendo el principal violador de derechos humanos en Honduras y principal agresor contra las defensoras. Y es por eso que también, bueno, desde la iniciativa estamos llamando al acuerpamiento pues global, mundial, con las distintas organizaciones y defensoras de la región mesoamericana, porque además estos son patrones que se están viendo en toda la región, y bueno, considero yo que pues es muy importante poderlos mencionar, y despuesito les voy a compartir otras cosas porque hay un espacio para el cierre también. Muchísimas gracias, Catherine. Disculparme ser así un poco comisaria del reloj, pero es para que haya una distribución de los tiempos. Esperamos tener un ratito al final, tanto para recoger preguntas, que si las tuvierais, mi compañera Marilyn, que es tan guapa, ella es la que lleva los tarjetones, os podéis pasar unos trocitos de folio y podéis escribir allí. No puedo prometeros que igual nos quedamos sin tiempo para esas preguntas, pero en todo caso, si queréis transmitirle cosas a las ponentes, es la forma de hacerlo. Gracias, Marilyn, y gracias, Catherine. Tenéis la campaña allí para poder luego recoger si queréis, los panfletos al final del evento. Y esperamos tener esa rondita final en la que puedas compartir lo que quedaba. Voy a dar paso a la siguiente ponente. Voy a intentar no emocionarme haciéndolo. Ayer, quienes estuvisteis en el acto de inauguración, escuchasteis a Gabriela Cerruti cuando hablaba de la dictadura argentina, y hablaba de que nadie esperaba que de repente unas locas y unas viejas con unos pañuelos blancos le dieran la vuelta a todo, ¿no? Bueno, pues cuando le pedimos a Claudia Victoria Poblete Hlansik, no sé si lo pronuncio bien, Hlansik, una pequeña biografía para este encuentro, ella escribió: nací el 25 de marzo de 1978, año del Mundial de Argentina. Mi madre era Gertrudis Hlansik, mi padre José Poblete Roa. Los tres fuimos secuestrados en noviembre de ese mismo año. Yo tenía 8 meses de edad. Lo demás creo que es de ley que sea Claudia quien nos lo cuente, así que bienvenida. Muchas gracias a todos, a todas, a todes por permitirme estar acá y compartir este momento con ustedes y bueno, con esta mesa impactante que me honra poder representar a la organización en la que trabajo, que es Las Abuelas de Plaza de Mayo. Como dijo
Gracias. Como dijo Irene, mi nombre es Claudia Victoria Poblete Laxic. Puedo decirlo porque sé quién soy, porque las abuelas me encontraron en el año 2000. Yo fui secuestrada junto con mis padres en noviembre de 1978, cuando tenía 8 meses de edad. Mis padres aún permanecen desaparecidos, ambos eran militantes populares. Por un mundo sin excluidos. Mi padre era una persona con discapacidad que luchaba por los derechos de las personas con discapacidad. Yo fui apropiada por un teniente coronel y por su mujer. Me sacaron del centro clandestino donde me llevaron junto con mis padres. Un médico militar me entrega a este teniente coronel y a su mujer. Y ellos me criaron como si yo hubiera sido su hija biológica durante 21 años. Cambiaron mi nombre, me llamaron Mercedes Landa, me pusieron otra fecha de nacimiento. Y mantuvieron esa mentira sobre mi origen durante 21 años, hasta que mi abuela, Buscarita Roa, hoy por hoy la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pudo encontrarme gracias a denuncias, ¿no?, de la sociedad civil. Yo ahora les quiero contar un poco cómo es la historia de las Abuelas de Plaza de Mayo, cómo entronca con mi historia personal. El 24 de marzo de 1976 comienza una dictadura en la Argentina, la que fue la última dictadura en Argentina, que Argentina este año cumple 40 años de democracia ininterrumpida. Esta dictadura fue la más cruenta y la más terrible de las muchas que sucedieron en mi país, la única que acuñó la expresión terrorismo de Estado, donde se torturó, se secuestró y se asesinó a aproximadamente 30.000 personas, y se robaron y se apropiaron las identidades de aproximadamente 500 niños y niñas como yo, que son los que buscan las Abuelas de Plaza de Mayo. Durante esta dictadura llegó a haber más de 500 centros clandestinos de detención, como el que yo fui llevada junto con mis padres. Hubo asesinatos y fusilamientos en enfrentamientos fraguados, en total imperio de ilegalidad e impunidad. En plena dictadura cívico-militar y eclesiástica, que la llamamos así por todas las complicidades que la hicieron posible, un grupo de mujeres, madres y abuelas, a las que les secuestraron y les desaparecieron a sus seres queridos, empezaron a unirse. Ellas eran mujeres diferentes, todas venían de clases sociales diferentes, con ocupaciones diferentes, con credos religiosos distintos. Pero empezaron a juntarse y a unirse y a transformar ese dolor personal en una lucha colectiva. La desaparición de sus hijos y de sus nietos redefinió sus vidas. Y cada una había criado y gestado a estos hijos e hijas que eran militantes políticos, con militancias que a veces ni ellas mismas llegaban a comprender, y luego se transformaron ellas mismas en sujetos políticos, ¿no? Crearon un espacio de resistencia en este lugar donde en ese momento dominaba el terror, y convirtieron estas relaciones familiares y personales en relaciones políticas. Crearon símbolos como los pañuelos blancos, que nacieron a partir de la idea de identificarse entre ellas. El pañuelo blanco en un principio fue un pañal de tela, un objeto que simboliza la maternidad y las tareas de cuidado de las mujeres, un objeto sencillo que hoy por hoy se transformó en un símbolo nacional e internacional de la lucha por los derechos humanos, por la verdad, por la memoria y por la justicia. Estos pañuelos son heredados, creo yo, hoy de alguna manera por los movimientos feministas en la forma de los pañuelos verdes y violetas, ¿no?, que de alguna forma creo que se reinscriben en este legado, tratando de que en cada reivindicación de los derechos de las mujeres este símbolo se ha visto actualizado, ¿no?, como una identificación de la lucha. Creo que si pensamos en un arquetipo de mujer argentina empoderada, no podemos no pensar en ellas, ¿no? Los militares, durante la dictadura, que ellos la llamaron el proceso de reorganización nacional, trataron justamente de reorganizar la nación, ¿no?, y tomaron estos conceptos de familia y de lo que significa la maternidad. Ellos trataron de reinscribirlo y asignar a las mujeres estos roles dentro de la familia nuclear, ¿no?, con ese desigual reparto de poderes, circunscribiendo a las mujeres a sus roles de madres. Y las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, con este gesto de salir a buscar a sus hijos e hijas desaparecidos y desaparecidas, empezaron a incumplir, ¿no?, este deber que tenían, el rol que se les asignaba en ese estado dictatorial. Los militares las trataron de locas por salir de su casa, por rebelarse, por pelear contra este gobierno que les había quitado a sus hijos e hijas. Ellos vinieron a reforzar la supremacía de los varones y ellas salieron a la plaza y salieron al mundo para cambiarlo todo, ¿no?, para subvertirlo todo. Les decían que algo habrán hecho sus hijos e hijas. Y ahí no hablaban solamente
sus actividades subversivas o revolucionarias. También les querían entregar una responsabilidad a ellas, ¿no? A sus progenitoras. Sin embargo, ninguno de todos esos insultos que recibieron, ninguna de las descalificaciones, impidieron que ellas se empezaran a organizar. Y se organizaron. Siempre privilegiaron la búsqueda y la esperanza de recuperar a los nietos y nietas que buscaban, sin revanchismo, sin venganza. Intentaron ir por el camino de la justicia, que la justicia fue lenta y llena de vericuetos, en una sociedad que estaba diezmada y quebrada. Abrieron ellas las posibilidades de búsqueda formando esta organización no gubernamental que transformó su dolor privado en una lucha colectiva. Creo que la mayor enseñanza que nos dejan a nosotros que estamos tratando de ser su relevo generacional es este trabajo colectivo, ¿no? La forma en la que ellas trabajan todos los días. Estela de Carlotto, la actual presidenta de la institución, que no puede estar acá por razones de salud, pero que le hubiera encantado compartir este momento con ustedes, tiene 92 años. Mi abuela Buscarita Roa tiene 85. Ellas todos los días van a la casa de las abuelas en Virrey Ceballos, todos los martes se reúnen y presiden la reunión de comisión de la institución, donde nos enseñan lo que ellas siempre dicen, ¿no? Que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Quiero hacer un pequeño raconto de los logros de Abuelas porque creo que sirven como inspiración a todas las luchas feministas. Abuelas consiguió que haya 3 artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes que se aprobó en 1989, que se llaman los artículos argentinos, que fueron impulsados por ellas, los artículos que promueven la protección del derecho a la identidad de todos los niños y niñas y adolescentes del mundo. Ellas fueron capaces de hacerle comprender a todo el mundo y a las sociedades de que es un delito cambiarle la identidad a una persona, ocultarla y sustraerla de su familia de origen, y no solamente en el ámbito del terrorismo de Estado, que es el que dio origen a su lucha, sino en todos los ámbitos, todos los días. Luego las abuelas al principio buscaban, como me pasó a mí, yo fui secuestrada con 8 meses, mi abuela tenía fotos mías, tenía mi huella plantar del nacimiento, tenía con qué buscarme, pero muchos niños y niñas fueron secuestrados al momento de nacer. Las detenidas permanecían embarazadas, las mantenían con vida hasta el momento del parto. Al momento del nacimiento les arrancaban a su bebé de sus brazos y lo entregaban a otras familias que les cambiaban la identidad y los ocultaban. Sobre esos niños y niñas las abuelas no tenían manera de reconocerlos. Entonces buscaron la forma. En los años 80 se empezaron a hacer los exámenes de ADN para reconocer la paternidad, y ellas pensaron cómo podían hacer si esos exámenes no les podían servir. Los padres y las madres no estaban porque estaban desaparecidos, pero estaban ellas. Pensaron a ver si nuestra sangre puede servir. Y lograron un grupo de científicos, entre ellas la doctora Mary Claire King, que tomó ese reclamo y hicieron la investigación necesaria y consiguieron que se creara lo que se llama el índice de abuelidad. El índice a través del cual, con la sangre de los familiares, abuelos, tíos, tías, primos, primas, se puede reconstruir el árbol del ADN, y cuando una persona duda sobre su identidad, puede acercarse y hacerse un análisis genético, y este resultado da con un 99,99% de efectividad la posibilidad de saber si una persona pertenece o no pertenece a ese grupo familiar, porque las abuelas quieren encontrar a sus nietos y nietas, no saber exactamente quiénes son. A partir del índice de habilidad, en 1987, las abuelas instan al Estado argentino a crear el Banco Nacional de Datos Genéticos, que alberga estas muestras de sangre de todas las familias para que se puedan seguir encontrando los nietos y nietas aun cuando ya no queden familiares vivos. Hoy por hoy, una persona cuando tiene dudas sobre su identidad se puede acercar y acceder a este examen para saber si realmente es o no hijo o hija desaparecidos. Las abuelas en 1992 también instaron al Gobierno Nacional Argentino a crear lo que se llama la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, o CONADI. Hoy por hoy depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina, donde se investigan las denuncias, donde se buscan los documentos que pueden demostrar si una persona es o no hija de desaparecidos, y también determinar si una persona tiene que ir o no a hacerse un análisis genético. En este ámbito, que comenzó siendo solamente para los casos que trataban sobre la dictadura militar, hoy por hoy ya se abrió, y la CONADI trabaja también
también con casos de tráfico, con mujeres que se acercan porque tuvieron a sus hijos en situaciones de vulnerabilidad, fueron despojadas de ellos y creen que fueron entregados en redes de tráfico. Hoy por hoy la CONADI también resuelve esos casos con personas que se acercan tanto buscando a sus hijos como personas que tienen adopciones irregulares y se acercan buscando su verdadera identidad y a su familia. Ya se han empezado a resolver casos de ese tipo también. Argentina fue capaz de hacer un proceso de memoria histórica y de justicia. Las organizaciones de derechos humanos lograron que se juzgara a los dictadores y a los represores. Hubo un periodo de impunidad. Ayer se habló también de la película 1985 que muestra el juicio de las juntas, pero después de ese juicio hubo muchos años de impunidad. Durante muchos años estuvieron las leyes de punto de vida y obediencia final, de punto final y obediencia de vida, que evitaban que se juzgara a los represores. Esas leyes fueron finalmente derogadas. Tengo la posibilidad de decir que el caso en el que se derogaron esas leyes fue el caso del secuestro y la desaparición de mis padres. A través de la lucha de mi familia y de los organismos de derechos humanos se logró derogar esas leyes y a partir de ahí comenzó un periodo en el que Argentina sigue todavía hasta el día de hoy juzgando los crímenes sucedidos en la época de la dictadura. Entre esas cosas se juzgó en el 2012 lo que se llama el juicio del Plan Sistemático de Apropiación de Niños y Niñas, en el cual se demostró y se condenó a los represores hasta el dictador Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión, porque se determinó que esto no fue una casualidad. O sea, no es que quedaba un bebé y decidía uno, bueno, ¿qué hago con este niño? No, esto fue un plan sistemático. Se robaron aproximadamente 500 niños y niñas. No quiero extenderme mucho. Hoy por hoy los nietos y las nietas de las abuelas tenemos entre 40 y 45 años. Somos personas adultas. Pueden haber migrado a otros países por muchas razones en cualquier rincón del mundo. Esta historia sigue viva porque lo seguimos buscando. Las abuelas encontraron y restituyeron la identidad de 132 nietos y nietas. 132 casos resueltos. Hoy viven en la verdad, podemos transmitirla. 132 veces las abuelas le demostraron al mundo la importancia de esta lucha que nunca se abandona. Pero todavía nos faltan más de 300. Muchos de ellos posiblemente sean padres y madres. Muchos de ellos tal vez vivan aquí. Pueden ser incluso abuelos y abuelas. Esta búsqueda sigue viva. Seguimos todos los días trabajando para que todas estas personas puedan recuperar su verdadera identidad, puedan saber la verdad. Y es muy importante porque la mentira sobre el origen se transmite de generación en generación. Si yo no sé quién soy, mis hijos no saben quién soy. Yo tengo la enorme alegría de que mis hijos crecen con la verdad y saben quiénes son. Pero hoy por hoy buscamos también a esta generación de bisnietos y bisnietas a los que queremos encontrar, porque sus familias tienen el derecho a saber qué pasó con ellos y con ellas, y porque ellos tienen el derecho a poder vivir en verdadera libertad, ¿no? Sabiendo quiénes son. Los nietos y nietas a quienes las abuelas nos restituyeron la identidad somos de alguna forma el resguardo de la búsqueda. Tenemos un compromiso asumido. Muchos de nosotros participamos en la comisión directiva de abuelas tratando de ser este relevo generacional que necesitamos. Aprendemos de ellas, de su incansable compromiso, de su energía, de su alegría, porque todos los días en la casa de las abuelas se recibe a todo el mundo con cariño, con una porción de torta, con un té caliente y con mucha energía, ¿no? Ellas tienen una energía imparable. Tratamos de honrar su trabajo, de ser dignos de continuar con su legado. Ellas son reconocidas hace muchos años, nacional e internacionalmente, por la lucha, por el trabajo, por los logros. En el mundo entero les debe la comprensión de la magnitud que implica en la vida de cada uno y cada una saber la verdad sobre nuestro origen y el respeto al derecho a la identidad. Les agradezco que me hayan podido escuchar, espero no haberme pasado demasiado del tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Es como que nos hubieras abierto la casa de las abuelas, ¿verdad? Un poco a todas. Qué emocionante. Gracias por esta lección de memoria.
de verdad, de justicia y de reparación. Gracias. Y ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente. Ella es Sultana Kaya. Ella preside una organización que se llama la Liga de Defensa de los Derechos Humanos y contra el Saqueo de los Recursos Naturales. Pero quizá muchas la conozcáis ya por su activismo público y político en defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Sultana es una de esas defensoras de los derechos humanos que ha sufrido violencia política, violencia física, violencia sexual. Y me gustaría personalmente recordar que la violencia política es también la que ejerce un Estado cuando en nombre de un giro estratégico se pone del lado del opresor y abandona al oprimido. Así pues, Sultana, qué suerte tenerte aquí hoy. Bienvenida. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نوجه أنا شكر لكم وتحياتي لكم وباسمي وباسم المرأة الصحراوية نوجه لكم التحيات. ويحصل لي شرف عظيم اللي اليوم عني ما نتواجد أنا كسلطانة ولا تواجد تسلم، نتواجدوا كنساء صحراويات مفقودات من حقنا ومن وطننا. الاسم سلطانة إبراهيم، مدافعة عن حقوق الإنسان، نسكن في الصحراء الغربية اللي هي آخر مستعمر في إفريقيا اللي محتلنا الاحتلال المغربي واللي كانت سابق ذاك محتلتنا إسبانيا. بصفتي كضحية، ولاني أنا اللي ضحيات نساء صحراويات كاملات من 1975 إلى يومنا هذا. نعرف عن نحناتي نعانوا يقال وجودكم كاملات كنساء عنكم حتى انتم تتعانوا. نتحدث عن المعاناة اللي عانيت بصفتي كمدافعة وانحرمت من دفاعي عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة في الجزء المحتل من أرضنا اللي تم فقع عيني في عز شبابي ومفهمات يعني عن تواصلت علي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اللي تمارس علي بصفتي كصحراوية بصفتي كمرأة اللي تم يعني حصار منزل عائلتي في طيلة 558 يوم اللي تعرضنا لجميع الوسائل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اللي من ضمنها الاغتصاب هو أكبر جريمة اللي اغتصبت والدتي وعذبت أمامها. Eso. Bueno, buenos días, perdonar nuestra tardanza, creo que soy la peor community manager, hemos estado desde las 9 de la mañana en una sala equivocada. Voy a interpretaros... No eres la única, no te preocupes. Nos hemos equivocado. Voy a Sultana para evitar la traducción simultánea, hemos recogido todas sus ideas y vamos a intentar transmitiroslas de la mejor manera, ¿vale? Lo bueno, daros las gracias por permitirme estar aquí, por permitirme no solo representarme a mí misma, sino representar a la mujer saharaui. Mi nombre es Sultana Kaya, soy del Sáhara Occidental, la última colonia en África, siendo España la potencia administradora del territorio a efecto de las Naciones Unidas y del derecho internacional, aunque no quiera asumir esta responsabilidad. He nacido en un territorio ocupado por Marruecos ilegalmente, un territorio donde los derechos humanos importan poco y los derechos de las mujeres importan aún menos. Un territorio ocupado por una dictadura férrea que no solo vulnera los derechos fundamentales de las personas saharauis, también vulnera los derechos del propio pueblo marroquí y de todo el continente africano. Son incontables las desapariciones forzosas, los asedios y sobre todo los asesinatos. Yo misma, Sultana, he sido víctima de todo tipo de vejaciones, desde la pérdida de mi ojo, los abusos sexuales y el arresto domiciliario durante 558 días. Yo personalmente he llevado su campaña de comunicación y os puedo asegurar el martirio de no saber si estaba viva o muerta al día siguiente. Las mujeres de mi casa no han sido excepción. Recuerdo los abusos, el maltrato psicológico que sufría mi madre a los 80 años de edad.
y los gritos desconsolados de mi hermana, los excrementos que nos lanzaban, los ácidos y los golpes. اللي قلت اسمحوا لي اللي ما نتكلم يعني بالإسبانية يعني Que me perdonéis que no hablo español. اللي من خلالها يعني عنا احنا كنساء صحراويات نعيشوا في الجزء المحتل ونعيشوا في اللجوء، يعني نتعرضوا لجميع الوسائل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واللي من خلالها حتى ما ننسى ونتضامنوا مع المرأة المغربية اللي هي تعيش حتى هي ونتمنوا لها إن شاء الله الحرية، بأن نحن كصحراويات كمدافعات عن حقوق الإنسان ما أننا ضد المرأة المغربية، لا، نحن بين مع الاحتلال المغربي اللي هو عشنا تحت وطيته، عشنا جميع الوسائل، الاختطافات القسرية، عشنا يعني عن القتل، مقابر جماعية، عشنا يعني عن نرتماو من الطائرات، نقتحم علينا منازلنا الليلية ونمشوا يعني عنا مثل أي عائلات تمشي بذي الصفة، يعني عنا نتضامنوا كيف قلت مع النساء الإفريقيات ونتضامنوا مع المرأة المغربية اللي يعني عنها هي اليوميا تموت في الباتريات في الطريق السبتة والطريق مليلية وغيرها، يعني عنا نتضامنوا معها ومن خلالها مولي نتضامنوا. اليوم تيجي نتواجد معاكم في إسبانيا، هي دولة ديمقراطية واللي نعيش في الحرية يا غير نعيش مولي فقدان اسم المرأة الصحراوية بين اللي كاملات كنا كنساء ندافعوا عن الحرية وعن الكرامة، أرانا نطالبوا منكم كنساء كاملات عنكم ما تفقدوا صوت المرأة الصحراوية اللي هي تحتاجكم في هذه الظروف، تحتاجكم حتى هي تدافع. أرانا ما ندافعوا كيف ما يربطنا العالم عن ندافعوا عن السياسة، لا، نحناتي كنساء ندافعوا عن الكرامة وعن الحرية وعن حقوق الإنسان، وبصفتنا كاملة تعرضنا للاغتصاب، تعرضنا للقتل، تعرضنا غير نحناتي مواصلات دفاعنا ودفاعنا عن مو عن المرأة الصحراوية، دفاعنا عنكم كاملات كنساء، حتى انتماتي متعرضات لهذا كامل من الانتهاكات ومن الويلات، يعني ويلات الاحتلال في كل مكان، ما ننسوا الكرديات ولا ننسوا يعني عن الإيرانيات ولا ننسوا الفلسطينيات ولا ننسوا النساء اللي هما فاقدات الحرية في كل مكان. Aunque, disculpad, en esta gran oportunidad me gustaría ser el altavoz de muchas mujeres como yo, defensoras de los derechos fundamentales y los derechos humanos, que no pueden estar aquí. Quiero enviar todo mi apoyo a las mujeres iraníes, kurdas, marroquíes y allá donde estén, que luchan por un derecho tan básico y tan fundamental como es la libertad. Que viva la lucha de todas las mujeres. ¡Que viva! Aunque hoy nos encontremos en un espacio donde tenemos libertad de expresión, me gustaría hacer un llamamiento a todas las mujeres que gozan de muchos derechos que nosotras no hemos tenido. Quiero que nos sumemos en una lucha conjunta que vele por garantizar los derechos de todas, poniendo en valor la lucha y las circunstancias de cada una de nosotras. Los problemas del mundo tienen un origen patriarcal y no podemos combatirlos solas. Debemos poner el foco en el problema raíz y trabajarlo juntas. Las mujeres saharauis muchas veces nos hemos sentido solas en nuestra lucha. En esos 50 años de ocupación, el feminismo ha despriorizado nuestras demandas, relegando nuestra lucha a un conflicto político internacional no resuelto. Y aquí os pregunto, ¿acaso el feminismo no es política? ¿Acaso el feminismo no es internacional o debería serlo? Las saharauis hemos sido excluidas del feminismo y sobre todo nos hemos visto abandonadas por muchas mujeres feministas de origen marroquí y árabe, y comprendemos que nuestro conflicto es complejo para posicionarse sabiendo las consecuencias y la represión de la dictadura marroquí. Pero mientras no exista un feminismo coherente y que represente a todas las mujeres, seguiremos sintiéndonos solas. Me gustaría enviar mi apoyo sobre todo a las madres de esas víctimas de las fronteras de Ceuta y Melilla.
todas esas mujeres que ponen su cuerpo como yo para luchar por la libertad, porque la libertad no debería ser un privilegio, debería ser un derecho. وفي الختام نشكركم وجه شكركم كاملات كنساء. يشرفني وجودي معكم، يشرفني تحدثي بمعاناتنا كصحراويات بين ظهرانكم، ويشرفني أني حتى أنا نستمع المعاناة المرأة في العالم كامل اللي هي عرفت عنها كاملات كنساء نعانوا كنساء، نعانوا من الويلات، ونعانوا من التعذيب، ونعانوا من الاختطافات، ونعانوا من السرقة، ونعانوا من القتل. هذا نقول لكم رانا بصفتنا كنساء صحراويات رانا متضامنين معكم، ورانا واقفات إلى جانبكم، وانتم اللي لا تنسوا المرأة الصحراوية. وبيبا لا لوتشا دي لا مخير دي الموندو. Para finalizar, quiero agradeceros la oportunidad de haber estado aquí como mujer saharaui, sobre todo, como comentaba al principio, en representar todas las mujeres, porque al final somos las primeras que sufrimos las consecuencias de este patriarcado, y sobre todo, como mujer saharaui, quiero enviaros el apoyo de todas las mujeres saharauis, pero también recordaros, no nos olvidéis, os necesitamos, y gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sultana, y la intérprete, por supuesto, y gracias por recordarnos que si en el feminismo sabemos ya de sobra que lo personal es político, bueno, pues lo internacional también es político, y por tanto lo internacional también es personal, y también es una lucha de todas en este internacional feminista, ¿no?, que estamos construyendo. Ahora vamos a recibir a María Galindo. Yo tenía preparado un currículum, así, pues que es psicóloga, activista, es anarcofeminista, pero María me mandó uno mucho mejor. Así pues, en lo que ella toma posiciones, os leo el currículum resumido de censuras de María Galindo. Proceso por el delito de actos obscenos durante el gobierno de Sánchez de Lozada por pintar penes verdaderos de colores a mediodía en Plaza Pública, 2002. Proceso por el delito de atentado a la riqueza nacional y daño a bienes del Estado por el grafiti. Fiscalía rima con porquería, 2013. Expulsada como columnista del periódico Página 7 por denunciar de forma primicial las reuniones a puerta cerrada y de espaldas de la Sociedad de la Universidad Católica, donde se decidía sin la gente el destino del país, 2019. Bienal de Arte de Sao Paulo, la obra Espacio para abortar es censurada y su acceso prohibido para menores de 18 años. La censura se activó por la gran cantidad de mujeres jóvenes que querían acceder a la obra, 2017. Juicio por el delito de allanamiento por interrumpir las oficinas de la Autoridad de Bosques para exigir la renuncia del director debido a la quema del Bosque Chiquitano, año 2019. Faltan muchas más y especialmente las que vendrán. Les cambio el derecho al voto por el derecho radical de definición de la política. Les cambio el derecho a lo que llaman matrimonio igualitario por la abolición del matrimonio. Les cambio el derecho a la inscripción del delito de feminicidio en los códigos penales por el derecho a no ser asesinadas. A todos, a quienes les angustia y quieren luchar contra la trata de personas, y especialmente si son españolas o europeas, les sugiero luchar por la abolición de la ley de extranjería y no
y no criminalizar a las trabajadoras sexuales. La mala noticia para las españolas es que esa lucha no se da en el contexto de su sistema político nacional, porque eso no se decide aquí. Ese preámbulo que les hago no es retórico. Estoy aquí ¿Qué podemos? Mucho que venga del ministerio. Porque yo no me puedo dar el lujo de desperdiciar absolutamente ningún espacio de habla. Porque vengo de un país que en el mapa mundial no existe. Pero también porque encima de cuentas en ese país yo soy paria y mi trabajo está sujeto a persecuciones y todo tipo de especulaciones, denuncias y no sé qué más. En esta mesa de derechos humanos estoy desubicada, porque mi trabajo no se enmarca dentro de lo que se entiende por derechos humanos. Pero además, mientras se los digo, históricas, significativas, que porque no las pueden borrar, porque no las pueden eliminar, para despolitizarlas, para domesticarlas, además de premiarlas, las inscriben dentro de ese generalismo suavizante que se llama derechos humanos. Mi trabajo, yo desarrollo, invento cotidianamente, no el 8 de marzo, no el 25N, cotidianamente una práctica política desde abajo y desde fuera del Estado, que está logrando en mi país construir una empatía social, feminista, antifascista gigante. Para lograr esto, yo trabajo con los dolores sociales que el sistema político y el Estado desprecian, con los sufrimientos que el sistema de partidos políticos y el propio feminismo desprecia. Y a esos pequeños problemas que son gigantes, yo los llamo política concreta. Yo soy una sembradora de esperanzas y también estoy cosechando esperanzas. Yo considero que la lucha por los derechos humanos, entendida desde el feminismo como una lucha por derechos, está agotada, no da más. No es que a los derechos humanos les faltan los derechos de las mujeres, tampoco es que a los derechos de las mujeres en clave interseccional les faltan los derechos de las mujeres eliminadas del universo de las mujeres blancas. No es que faltan los derechos de las trabajadoras sexuales o que faltan los derechos de las mal llamadas migrantes, que no son otra cosa que exiliadas de economías neoliberales donde no hay trabajo. No son migrantes, son exiliadas de territorios de intervención ecocida, extractivista, de donde muchas veces no te queda más que huir.
ya no ilusiona a nadie. Así que no me vengan a ofrecer derechos. No hay política. Hay privatización de la política. No hay democracia. Hay machocracia. No hay democracia. Hay democracia basura, donde con tu voto no decides nada. No hay elecciones. Hay marketing electoral. Y es eso de lo que tenemos que hablar. Pero bueno, me invitan a hablar de derechos. A ver, voy a plantearles, resumido, 5 objeciones teóricas conceptuales a la matraca de derechos. Porque no estoy improvisando, porque estoy pensando, porque estoy haciendo teoría desde la calle y desde fuera de la academia. Primera objeción, señoras escritoras de derechos. Hay que decir que los derechos son retóricos, porque no es lo mismo enunciarlos y escribirlos que atreverte a ejercerlos. Todas estas mujeres lo han dejado clarísimo. Segunda objeción, que podrían ser 20, solo voy a hacer 5. Segunda objeción a la cháchara de derechos. Resulta que los derechos son agendados por grupos, por segmentos, por generaciones de prioridades. Y nos ponen en una fila. Que si trans, que si discapacitadas, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y en esa fila estamos muchísimas postergadas históricamente y no tenemos paciencia para que nos caiga nada. Cuarta, creo que voy a la tercera. Tercera objeción en su cosita de derechos. Cuando el Estado te otorga derechos, tienes que asistir a recibirlos lamiendo el piso, agradeciendo y perdiendo el derecho de cuestionar el sistema que te los otorga. Y no me digas que no es así. Última objeción, que hay muchas más. Si quieren hablar de derechos, el capitalismo nos ha expropiado a las mujeres el derecho de la soberanía sobre nuestros cuerpos. Por lo tanto, deberíamos hablar de recuperar lo perdido y no de obtener lo nuevo. Si fuéramos un poquito menos clientelares. La objeción de Yapa, el sistema de derechos te convierte en una clienta barata de un sistema político que no te representa. El problema de los derechos universales es su universalidad. Cuidado que se crean el cuento de la Caperucita Roja que dice que universal quiere decir para todos, todas y todes. No, universal quiere decir blanco, europeo, colonial.
En España podemos denunciar a Ortega, podemos denunciar a Maduro, y me parece muy bien que lo hagamos, por supuesto, pero no se puede denunciar a Israel. María, querido, un minuto. Son los dueños y las dueñas de los derechos humanos. Y lo que esos dueños y dueñas califican como humano versus lo que califican como animal. Lo que califican como legítimo versus lo que califican como ilegítimo. El problema está ahí. Estamos en Europa, donde el mar Mediterráneo es una fosa común. Y los organismos tecnocráticos internacionales de derechos humanos son máscaras coloniales de la muerte y la hipocresía mundial. Ayer, la representante de ONU Mujeres no pudo gastar unos minutos para decir lo que está pasando en el Perú. En el Perú se está matando. Señores y señoras europeos, no es un problema de ingobernabilidad nacional. Esas muertes están aconteciendo como mensaje para toda la región, para que estados como el alemán, como el norteamericano, como el chino o como el ruso puedan plantar las condiciones de extracción de litio en toda la región. Es importante decir esto. En ese orden mundial colonial, España es el guarda de la discoteca. Mi pasaporte, haga lo que haga, huele a cocaína. Es una sustancia ilegalizada y criminalizada que está generando una guerra en México, en Colombia y en Bolivia. Y en Argentina y en Ecuador. Es una guerra en expansión. Eso se puede resolver despenalizando, primero, la sagrada hoja de coca. Y segundo, porque nuestras muertes no valen. Pero no huelo solo a cocaína y ají. Huelo a litio, huelo al oro y la plata del siglo XVI. Y huelo a la
Pues a ver cómo sigo yo ahora. Vaya marrón, María. Muchísimas gracias. Si os habéis quedado con ganas de más María Galindo, sabed que en las librerías que tenemos fuera está su libro, Feminismo Bastardo, y que además creo que tienes el programa en la radio de SEO todavía, ¿no? ¿O no? De 1 metro cuadrado, la mayor audiencia de la mañana, justamente para construir una empatía social. Ahí lo lleva. ¡Hala! Vale. Pues vamos a continuar con una persona, con una mujer a la que me hace especial ilusión saludar, porque quienes venimos de esto de las relaciones internacionales ha sido un referente y una voz muy valiente, pero no ahora, durante muchas décadas, para quienes intentábamos entender la región iraní, y es Nazanin Armanian. Seguro que muchas la seguís en su trabajo en público, sobre todo. Y para quienes no la conozcáis, Nazanin es politóloga y escritora iraní. Llegó a España en el 83 como exiliada política del régimen iraní. Y se exilió por su activismo político y por su activismo feminista. Es licenciada en Ciencias Políticas por la UNED, profe de Relaciones Internacionales y de Geopolítica de Oriente Medio, de la mujer en el Islam y de los conflictos armados en diferentes centros académicos. Escribe, como os digo, en el Diario Público de 2009, unas columnas maravillosas, y ha escrito pues más de 20 libros. Si me pongo también a enumerarlos, pues me vuelvo otra vez el guardián de la discoteca con los tiempos, como ha dicho María. Pero sí que a mí me gusta mucho, diría algunos, como No es la religión, estúpido, Irán, la revolución constante, Islam sin velo, Kurdistán, el país inexistente, Solo las diosas pasean por el infierno, Mujeres sin nombres o 40 respuestas al conflicto de Oriente Próximo. Y antes de darte la palabra, quiero saludar especialmente a las compañeras de la Asociación de Derechos Humanos iraní, que sé que están allí. Un abrazo, compañeras. Cuando quieras. Buenos días. Buenos días. Me he perdido la noción del tiempo un poco. Buenos días. Muchas gracias por invitarme al Ministerio de Igualdad. Muchísimas gracias por estar aquí a escuchar esta mesa tan diversa, tan impresionante, porque esa es la palabra, ¿no? Desde tantos enfoques se está tocando el tema de la discriminación de la mujer, de la situación en la que nos encontramos las mujeres prácticamente de todo el mundo. Unas más, otras menos, una de una manera, otras de otra manera. Yo retomo las cosas que dijeron las dos compañeras, una, por ejemplo, sobre el tema de Sáhara, ¿no? De cómo, por ejemplo, de repente el gobierno español cambia de postura sobre esta cuestión, porque voy a empezar mi ponencia desde la generalidad, ¿no? Voy a tocar 4 puntos teóricos de alguna manera para luego hablar de Irán, porque si no, parece que estamos hablando de sitios aislados, sucesos que de repente ocurren, de repente el Estado español toma esta postura y de repente aparece una dictadura en Argentina y secuestra a mujeres y niños y padres. Pues no es así, literalmente, y ya lo sabemos, ¿no? O sea, que estamos en un tablero de ajedrez y hay un pulso entre las potencias internacionales, siempre, casi siempre, por los recursos naturales y por expandir más su presencia para acceder a estos recursos, aunque el sitio donde atacan no los tenga en este momento. Y luego había otro tema también que luego, si hay tiempo, lo podemos ampliar, o si no, se queda ahí, el tema de patriarcado y la cuestión que parte de las fuerzas progresistas a nivel mundial, sobre todo aquí en los países occidentales, porque en el sur esto no ocurre de esta manera, sacrifican los derechos humanos en general y sobre todo los derechos de la mujer ante la conveniencia geopolítica internacional. A ver quién es el guapo o la guapa que se atreva a hablar de los derechos de la mujer palestina en Gaza
¿no? Y que no hable de Israel. No, esto es claro, eso es un problema muy importante. Todos sabemos, todos conocemos las atrocidades de Israel, pero también ahí hay 2 millones de personas carentes de todos los derechos que podamos imaginar, legalizadas por el mundo, porque el mundo como si Gaza no existiera, pero luego dentro de Gaza también hay un gobierno de extrema derecha islámica religiosa, en general, da igual que sea islámica, cristiana, judía o Hani Krishna, da igual, de extrema derecha que oprime a las mujeres de Gaza, que ha bajado la edad nupcial de los 18 años que había conseguido Yasser Arafat a 8 años de edad. Pues todo esto hay que denunciarlo. Esto forma parte de nuestra lucha, ¿no? Si no, a ver, qué ingenuas seremos de derrocar, porque esta lucha contra el gobierno marroquí o el gobierno israelí no es fácil. Imaginaos que ganamos esta batalla. ¿Y qué? Para tener las mismas políticas contra los derechos de la mujer con vestido, con el ropaje nacional. ¿No? Eso, o sea, que esto es muy importante, que hay que tenerlo en cuenta. Lamentablemente se sacrifica. Yo entiendo que hay siempre prioridades en una lucha, pero hay sectores del progresismo que entiende la prioridad por sacrificar el resto. El 2, el 3, el 4 ya no existen, ¿no? Bien. Mirad, desde hace 40 años, porque esto tiene fechas concretas, que Estados Unidos, porque vamos a poner nombre también a todos los que pusieron la dictadura argentina, a todos los que están moviendo en Sáhara, están haciendo unos cambios geopolíticos muy importantes porque estamos en guerra con Rusia. O sea, como Argelia está aliada con Rusia, pues Marruecos tiene que estar con la Unión Europea. Es así. Y para esto se sacrifica a los saharauis. Pues, o sea, se regala Sahara a Marruecos para que estemos en este bando. Por lo tanto, estamos hablando de un tablero de ajedrez, un pulso por la hegemonía mundial brutal, siempre con los militares y la industria militar detrás, y que desde hace 40 años han hecho solo hacer una revisión región por región, país por país, para ver que desde hace 40 años cuántos derechos conquistados el siglo pasado hemos perdido. Esta es una parte de las estrategias de nuestros gobernantes, es que nos quitan 100 derechos y cuando recuperamos uno nos inyectan la sensación de victoria, ¿no? Esto es una política. Desde hace 40 años Estados Unidos, y esto ahora entró un poco también en nuestra región, también esto afecta a la América Latina, donde la religión de extrema derecha, o sea, la extrema derecha disfrazada de religión está avanzando brutalmente. Esto ocurre en África, en Asia, en Europa también. Sucede cada 2 por 3. Aquí tenemos problema con la Iglesia Católica, que por cualquier razón quiere opinar, ¿no? Pero no solo opinan, porque ellos son poder. Eso es un poder brutal. Desde sus hilos invisibles mueven las leyes, ¿no? Bien, desde hace 40 años el imperialismo se ha unido con la extrema derecha religiosa, judía, cristiana, musulmana, hasta hindú. Ahora el señor que está gobernando la India, uno de los países más claves del mundo y va a ser más importante en los próximos años, décadas, está gobernado por un señor fascista hinduista. ¿Se puede ser hinduista fascista? Pues sí. O sea, que el fascismo es el fascismo. Cambia de disfraz. No es que aquella religión sea fascista, no. Es la bandera que toman los fascismos en diferentes zonas del mundo. O sea, primero la santa alianza del imperialismo con la extrema derecha religiosa. Y yo ahí obviamente separo lo que es la espiritualidad de cada uno, que es la relación que tiene cada persona con su creyente, esto aparte, pero ataco a la religión en todos sus conceptos, los textos sagrados y las instituciones religiosas que, puedo decirlo aquí, que son organizaciones criminales. O sea, son exactamente, actúan como tal. Además, ¿no? Bien. El segundo tema que es muy importante tenerlo en cuenta es antimilitarismo. Es que claro, primero que el movimiento prácticamente ha desaparecido. Ya no hay un movimiento antimilitarista. Y luego, claro, antiguerra tampoco.
No hay antiguerra, porque ciertas guerras dividen al movimiento progresista contra las guerras. Pero a ver, entonces, si enfocamos el tema contra las empresas militaristas, mira, el presupuesto español va a subir su partida en este tema. Las primeras víctimas de todas las guerras somos las mujeres, porque la guerra, y nosotras en Oriente Medio de eso sabemos mucho, la guerra de Siria está abierta, Libia, Irak está abierta, Yemen, pero solo se habla de Ucrania. Hay que hablar de Ucrania, pero es una guerra más en este tablero de ajedrez. Y justamente hablan de Ucrania, ahora se han vuelto muy solidarios con los pobres y tal. Y ahí no hablan de que, por ejemplo, aún hoy Estados Unidos bombardea Siria, bombardea Yemen, bombardea Libia, bombardea Afganistán. Pero esto no se habla. Bien. Hablaba de secuestro de los niños, ¿no? Que es brutal. Esto ya es un capítulo que estremece, ¿no? Que como lo hacían, o en España, en la época del franquismo, los niños robados españoles. Mira, hay muchos, esto de secuestrar, o sea, tráfico de seres humanos, que tiene muchos nombres. Ahora ha salido una noticia en estos días que un marine estadounidense, los americanos, estaban bombardeando una ciudad entera. Bueno, lo llevan haciendo desde hace décadas, no sale. Lo que no salga en los medios de comunicación es como si no existiera. De hecho, no lo ponen para que pensamos que no existen. Entonces habían bombardeado una aldea, matan a todas unas familias, no dicen cuántas, porque en una aldea viven mucha gente. Y se salva una niña pequeña de 7 o 8 meses. Le rescata, la roba un marine y se la lleva a Estados Unidos. Y ahora un tribunal de Estados Unidos ha ordenado que pues esta niña tiene que volver a Afganistán. Aquí a Afganistán existe su aldea, existe alguien ahí, porque sigue habiendo los talibán que gobiernan en Afganistán en este momento han sido colocados directamente y después de unas negociaciones en Doha, en Qatar, con Estados Unidos. O sea que no de repente Estados Unidos decide marcharse de Afganistán porque aquella guerra, esta gente no se civiliza. Nos vamos. Hemos gastado mucho dinero, 20 años de militarizar aquella zona porque no es Afganistán. Se trata de Asia Central, porque Afganistán, tener en cuenta que es el país más estratégico del planeta. No hay país más importante para la OTAN que Afganistán. ¿Por qué? Porque es vecino de China, el espacio ruso, Irán e India, las 4 polos más importantes del planeta. Además de que Afganistán es el único acceso terrestre de las bases estadounidenses, porque siguen teniendo 5 bases militares ahora, Es el único acceso de las bases militares de Estados Unidos a China, porque el resto de las bases que tiene Washington y la OTAN alrededor de China están son bases marinas, ¿no? Marines. Están en Filipinas, en Japón, pero este es acceso directo a Shanghái. O sea, en 2 minutos la bomba que quieran desde Afganistán caerá en el palacio del señor Xi. Por lo tanto, claro, la guerra de Afganistán continuará. En este momento también de paso que estamos hablando de Afganistán, el movimiento feminista a veces toma ciertos temas como prioridad cuando no lo son. Porque el movimiento feminista, dentro del feminismo, debemos tener en cuenta las clases sociales. Es otro elemento importante que no se tiene en cuenta en feminismo. Es cierto que todas las mujeres de todas las clases sufrimos la opresión patriarcal. Había una jueza en Barcelona que denunció a su marido juez, eso quiere decir que tienen un buen sueldo, por malos tratos. O sea, la opresión patriarcal es universal, correcto, pero luego hay una opresión de clase que esto solo sufrimos las mujeres de las clases explotadas. Cuando se habla de los derechos de la mujer afgana, aquí se montan manifestaciones por los derechos de estudiar. Oiga, por favor, ¿alguien se le ocurrió en la Guerra Civil Española, cuando se nos caían aquí en España las bombas a nuestras abuelas, pedir el acceso directo a las mujeres a las universidades en España? ¿O buscábamos el fin de los bombardeos, el fin de la guerra, un techo seguro, una seguridad y un pan asegurado? O sea, las prioridades el feminismo no es feminista
si no tiene en cuenta a la mayoría de las mujeres y no resalta sus problemas porque estas mujeres pertenecen a las clases explotadas. Otro punto que quería resaltar, y estoy criticando mucho a unos sectores del progresismo, que eso es mi especialidad. Porque, a ver, a los demás ya todo el mundo les critica, pero debe haber una autocrítica dentro de nuestros movimientos, si no, no avanzamos, ¿no? Mirad, esto de relativismo cultural, a nosotras, por ejemplo, nosotras las mujeres de Irán, esto lo hemos sufrido, yo llevo 40 años en España y a mí me decían, como no llevo el velo, no puedo hablar del Islam ni condenar la opresión islámica. Oiga, pero ¿ustedes qué saben de las mujeres de los países musulmanes? Como si hubiéramos nacido con el velo. El velo es la bandera de la extrema derecha islámica. No existió. El velo no existe antes de hace 40 años que hablaba de la fase que Estados Unidos empieza a contratar, a organizar a estos grupos y ellos imponen el velo, este velo, ¿no?, a las mujeres. Esto es su bandera. Es exactamente la esvástica de los nazis. Quitas el velo a estos grupos, se convierten a un grupo radical. Pero cuando hablamos, yo estoy en contra de que se hable de los fundamentalismos. Es que en Irán gobiernan el fundamentalismo. No, es que ahí gobierna la extrema derecha. Porque esto de fundamentalismo parece que estamos criticando su faceta moral, cultural, una actitud, cierta actitud contra la modernidad. Pero no, cuando hablamos de la extrema derecha, estamos 2 minutos. Estamos hablando de la versión política. Si no, o sea, lo primero que hacen estos grupos fundamentalistas hacen exactamente lo que todos los fascismos. Prohíben los partidos políticos, las organizaciones feministas, los sindicatos obreros, la libertad de expresión, y van poco a poco a eliminar hasta el derecho de elegir el color de tu indumentaria, que es lo que han hecho, por ejemplo, en Irán. Ahora voy a Irán porque si no, no tendré tiempo para hablar de Irán, que es importante. Mirad, en Irán está sucediendo una revolución laica de mujeres, una revolución laica protagonizada por las mujeres. Y como un poco historiadora que soy, sé que es la primera y la única revolución laica protagonizada por las mujeres en la historia. No hay otra. No existe. Hay movimientos por el laicismo. Hay movimientos, ha habido, ¿no?, desde el siglo XVIII, movimientos por el laicismo que han conseguido con la Revolución Francesa, todo esto. Pero en ningún sitio, ningún país, incluso el más laico, hemos visto que las mujeres musulmanas, porque sabéis que una nace musulmana en el seno de la familia, no es optativo. Entonces, que estas mujeres hagan hoguera y queman sus velos. Esto es sin precedente en el mundo y sobre todo en los países musulmanes. Por lo tanto, ya en los próximos meses veremos el impacto de esta revolución de las mujeres en otros países de la región, en los países llamados musulmanes y en el mundo, porque esto va a cambiar el rostro del mundo para siempre y muy probablemente acabará con el Islam político, que ha sido una de las herramientas de Estados Unidos. Mirad, esta guerra contra el terrorismo islámico se lo montaron, porque ¿dónde está Bin Laden? Está en África. Pues vamos a África, una base militar en Tanzania. ¿Dónde está Bin Laden? Pues está por ahí. Pues otra base militar ahí. O sea, todo este Islam político y el terrorismo ha sido, y luego cuando Bin Laden era un agente de la CIA. O sea, fue su agente. Esto se llama la táctica del bombero pirómano. Tú prendes fuego a un sitio y luego vas a salvarlo. No es lo que han hecho. Bien, en tema de Irán, ahora nosotras estamos celebrando el centenario del movimiento feminista de Irán. Por lo tanto, el movimiento feminista de Irán empieza en 1923 con las mujeres socialistas marxistas siempre, porque eso del feminismo islámico, feminismo blanco, negro, mirad, todo esto no son feminismos, son distracciones para que, primero, impidan la universalidad de nuestra alianza. ¿Sabes? Porque, claro, cuando hablan del feminismo islámico, entonces te obligan a defender el velo. Y tú, que como buena española aquí, solidaria, dices, no sé nada del velo, pues vale, estás bien. Ven aquí a dar una conferencia sobre el Islam político, sobre el feminismo islámico, que son estas mujeres. Lo que hacen son de extrema derecha, porque solo hay que hacerles un cuestionario que hacéis a Vox para luego comparar las respuestas que se dan.
El velo, no me refiero al pañuelo, que conste que estamos hablando de temas diferentes. Esto también añade un tema más al desconocimiento que hay sobre esta parte del mundo, que por ejemplo la indumentaria que lleva la compañera es una indumentaria climática. No es ni siquiera patriarcal, es climática, ya termino. Porque ahí en Sahara, ¿quién puede andar sin proteger su cabeza, su cuerpo? Los hombres también se tapan, ¿no? Los tuaregs, por ejemplo. Por lo tanto, esto tiene muchos matices. Esto del velo islámico es esta bandera. Nosotras, las mujeres iraníes, estamos sufriendo, para vincularlo con los derechos humanos, teníamos derechos. Éramos el segundo sexo durante la dictadura de Pahlavi, que ahora nos lo vuelven a poner, cuidado, que van a abortar. Quieren abortar nuestra revolución poniendo una derecha laica quitando una derecha islámica, para que veáis en los juegos que tienen, el control que tienen sobre esto. Éramos segundo sexo y ahora con el régimen islámico desde hace 40 años somos subhumanas. Literalmente, por las leyes islámicas aplicadas en el Código Penal, Código Civil, hasta en la Constitución, el precio de la vida, el valor y el precio, moneda, de la vida de la mujer vale la mitad de la vida de un hombre. Y así, en lo único que somos iguales, ¿no? ¿Sabéis en cuál es? Termino. ¿En qué? La ejecución. La pena de muerte se aplica igualmente a los hombres y a las mujeres. Pero en el resto de los derechos, habéis visto mujeres con el chador colgadas de las grúas, con los hombres. Pero en el resto de los derechos no existimos prácticamente. Bueno, yo termino porque, claro, esto es muy poco para cuestiones tan complejas. Yo ahí solamente lanzo una propuesta, que estos encuentros están bien para expresar nuestros problemas, comunicar nuestros problemas, pero debe haber encuentros para buscar, elaborar mecanismos para que los derechos que conseguimos las mujeres y los hombres no sean reversibles. O sea, conseguimos tantos derechos y luego cae una bomba o llega un régimen y ahí se acaban prácticamente, además los primeros que son derechos que son sacrificados son los derechos de la mujer. O sea, un mecanismo para que haga irreversible los derechos que conseguimos. Y termino con una cuestión más. Mirad, las acciones y actividades individuales están muy bien, sobre todo para las mujeres, los hombres, que tienen este espacio, posibilidad y poder para expresar su opinión. Pero sin una organización, sin organizaciones feministas, luego sindicales, sin partidos políticos, es imposible cambiar el sistema. Y ahí hablo también con el tema de que el sistema, me refiero al sistema capitalista. Con esto de luchamos contra el neoliberalismo, contra el liberalismo, contra la globalización, estas son distracciones. No luchamos, o sea, luchamos contra el capitalismo, porque mañana podrá tomar otra forma, porque tienen tanto poder y tanta capacidad para cambiar de formato cada 2 por 3. Bueno, yo como no tengo más tiempo, pero había preparado un discurso de 4 horas, pero no se va a intervenir. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nazanin, por esa geopolítica crítica. Ha sido un referente para muchas gracias. Y como hemos empezado un poquito tarde, os vamos a pedir que alarguemos un poquito más la mesa, que nos dicen por ahí que no hay problema con hacerlo, si os parece bien, para dar paso a nuestra última ponente, nuestra querida Lorena Peña Mendoza. Y os voy a presentar a Lorena. Lorena, también me emociona mucho tenerte en esta mesa, es la presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Pero quienes la conocen, veo que hay fans en el público. Lorena es una activista histórica de El Salvador. Fundó en el 92 el movimiento de mujeres Las Mélidas, que lo presidió hasta el año 2000, creo, si no lo tengo mal por aquí, y la Federación Democrática Internacional de Mujeres desde el 16. Además, como diputada en la Asamblea de El Salvador, ha participado en el impulso de leyes como, por ejemplo, la Ley de Creación del Instituto de la Mujer, la reforma del Código Penal para abordar las cuestiones de violencias machistas, para regular el trato de las trabajadoras de las maquilas, o también la despenalización de las causales de aborto, o la iniciativa para el reconocimiento de las personas LGTBI.
Además, ha publicado, entre otros, libros que quizás suenen a muchas, como por ejemplo, poner los pelos de punta, Los retos de la mujer combatiente, con Marta Harnecker, o su autobiografía, Retazos de mi vida, testimonio de una revolucionaria salvadoreña. Además, durante su carrera, pues, ha recibido múltiples reconocimientos, por ejemplo, Mujer del año 2000 de la Concertación de Mujeres Salvadoreñas o la condecoración a mujeres destacadas centroamericanas del Parlacén. Así que, Lorena, el micro es tuyo, bienvenida. Gracias. Bueno, antes de empezar les voy a contar que ya estoy afligida porque todas han sido muy buenas y después de oír a la compañera yo dije, ¿quién me va a oír a mí? Porque han sido muy impactantes y muy enriquecedoras todas las ponencias y ahora me aguantan la mía, aunque es la última. En primer lugar, sí, yo soy salvadoreña, me llamo Lorena Peña, he sido guerrillera, jefe de Frente Guerrillero, he sido feminista, he sido diputada, es decir que he tenido, la vida me ha dado la posibilidad de estar en diferentes ámbitos de lucha, pero quiero decirles de que mi conversión, se les va a decirlo, pero mi conversión al feminismo me ha enriquecido y me ha dado muchísima esperanza y muchísima alegría de completar una visión de cómo podían ser transformaciones humanas para nuestros pueblos que tuvieran verdaderamente, que abordaran realmente de una forma humanista los derechos de las personas. Y la otra cosa que les quería contar es de que entonces desde que me hice feminista me han criticado más que cuando era guerrillera, habráse visto. En serio. Sí, porque ya las guerrilleras éramos bien criticadas, ¿verdad? Decían que éramos mujeres exóticas, que nos gustaban los hombres, pero desde que me hice feminista no tienen idea de la que nos ha caído, ¿verdad? Es decir, que eso da cuenta del poder subversivo de la praxis del feminismo. Pero esa es una pequeña introducción. Yo quería hacer algunas reflexiones sobre los derechos humanos. Y me gusta haberlas oído a todas porque espero que coincidan con lo que yo quiero plantear aquí. Lo primero es que los derechos humanos no pueden ser universales o pluriversales si no están interpretados desde el feminismo. Esa es una primera cuestión fundamental. Si no están interpretados desde el feminismo son mentiras, porque no abarcarían a más de la mitad de la población. Por poner un ejemplo, se habla del respeto a la autodeterminación de los pueblos, pero eso pasa porque respeten la autodeterminación de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. Entonces ahí no podemos estar hablando, por ejemplo, de la autodeterminación del pueblo saharaui sin hablar de la autodeterminación de las vidas y de los cuerpos de las mujeres saharauis. O en el caso de El Salvador es lo mismo. Otro ejemplo importante es cómo condenamos. Por ejemplo, la Declaración Universal dice que nadie puede ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, ¿cómo podemos aplicar ese derecho mientras se mire para otro lado ante toda la tortura y violencia que sufren las mujeres por sus parejas en la calle, en los centros de trabajo y estudio? Definitivamente no es posible. O cómo podemos hablar de que todas y todos y todes tenemos derecho a la vida, pero esté penalizado el aborto aun cuando las mujeres pueden morir a causa del embarazo, que es el caso de mi país, El Salvador, y por lo que veo de Honduras. ¿Cuál derecho a la vida si una mujer en edad fértil ya anda en la bolsa una condena a muerte? Porque si sale embarazada y tiene riesgo su vida, se tiene que morir. Entonces no es cierto. O por ejemplo,
como los derechos humanos, por ahí estaba leyendo que dicen que todos tenemos derecho a un trabajo justo, equitativo, gratificante, y el trabajo no remunerado doméstico, ¿cómo queda en este cuento? Por eso es que María está enojada y yo le doy la razón. Porque realmente el trabajo no remunerado no solo es que el hombre tiene que contribuir, es que el trabajo no remunerado es parte de las utilidades de las ganancias, de las empresas. Porque para tener un trabajador hay otra que trabaja para que el trabajador vaya. ¿Y eso quién lo paga? Entonces no es un simple problema de educar a los hombres, esa es una parte, pero la otra es de que los estados y las empresas tienen que reconocer y remunerar el trabajo de cuidado, como le llamemos, que es en definitiva el trabajo no remunerado de las mujeres. Y así podríamos seguir analizando cada derecho. Y yo afirmo que debemos reinterpretarlos desde el feminismo para que sean realmente pluriversales o universales. Yo voy a meditar más estas últimas dos palabras, pero creo que estamos en la misma sintonía. La otra reflexión que yo quería hacerles es de que en realidad estamos viviendo una crisis global, donde no solo es que no estamos avanzando en conquistar nuevos derechos o en ponerlos en práctica, sino que se está retrocediendo en muchos que ya se daban por conquistados. Estamos viviendo realmente una realidad que empeora cada día. Está la guerra, el resurgimiento del fascismo, una nueva oleada injerencista y neoliberal que azota todo el planeta. Ha crecido sustancialmente el número de personas que viven en extrema pobreza, y no me digan que por el COVID, porque la distribución de la riqueza ha sido como es desde antes del COVID. Hay concentración de la riqueza y se ha agudizado. Y eso tiene que ver con cómo está estructurada la economía, no que solo por el COVID. Luego hay el restablecimiento de regímenes dictatoriales. En el caso de El Salvador, voy a dar un tiempito para hablarles de ello, es realmente el resurgimiento de regímenes fascistas. El Salvador es un ejemplo de eso. Y ante esto es necesario alertar, entonces tenemos que dar una batalla, pero esta batalla no puede ser como las batallas que dábamos en los años 80 y 90. Yo me acuerdo de mi país, ¿verdad? Cuando yo era guerrillera me decían, y la explotación no sé qué de las mujeres, aquí estamos peleando contra los escuadrones de los muertos, el imperialismo y la dictadura. Después vamos a ver ese tema. Yo contestaba así, era de aquellas que les decían mujeres con bigote, porque no habíamos reflexionado. Hoy no podemos repetir esa dosis. Yo creo que hoy enfrentar esta crisis requiere incorporar la perspectiva de las mujeres, de los pueblos originarios, de la diversidad sexual, de las mujeres víctimas de trata, de las mujeres víctimas de los abusos brutales cometidos tanto por los grupos terroristas islámicos como por los ejércitos de ocupación y las fuerzas policiales. Es decir, requiere esta crisis global que vivimos una respuesta clara y contundente de los pueblos, pero ¿será feminista o no será contundente? En el pasado, las mujeres, como les digo, cometimos el error, algunas pues activistas cometimos el error de no tener una visión completa. Hoy sería imperdonable repetirlo. La otra cuestión que yo quería como comentarles es de que los derechos universales no se pueden entender desde el eurocentrismo, como decía la compañera, para hombres blancos con dinero adulto. Y
sino que debemos entenderlos desde las diferentes realidades que se viven en África, en Asia, en América Latina, en Europa. Creo que tenemos que incluir estas visiones, porque los diferentes pueblos y las mujeres de los diferentes pueblos, desde sus experiencias, desde sus conocimientos, han construido soluciones y han aportado análisis que superan el enfoque generalista, ¿verdad? Y ello requiere entonces descolonizar y despatriarcalizar los derechos humanos, la política y cuanta actividad socioeconómica realicemos. Por último, quiero decirles que los derechos humanos y los derechos de las mujeres solo se afirman en la medida que se reduce el poder del patriarcado y el capital. Es decir, los derechos humanos, si no los tomamos en serio, están en guerra contra el capital y el patriarcado. O sea, no son un lecho de rosa, pues. Son una contradicción, son un campo de batalla y por lo tanto, su concreción y su permanencia es mediante la lucha constante, porque los derechos humanos son en esencia contradictorios con el capitalismo, con el imperialismo y con el patriarcado. No podemos entenderlo sin eso. Otro elemento que quería decirles es de que guerra, derechos humanos y feminismo no pueden ir de la mano. Yo no puedo aceptar que promovamos la guerra, sea por Rusia, Ucrania, no importa, promover la guerra y a la vez decir que va a haber enfoque de género y que va a ser uno feminista. Eso no es real, eso es demagogia. Y lo digo porque yo leí la resolución de la cumbre de la OTAN que se realizó aquí y daba escalofrío porque celebraban que iba a haber más armas, más presupuesto armamentista. Dijeron que iban a aplicar unas tecnologías más horribles para dominar la mente de la gente. Y allí mismo dijeron que iban a guardar el medio ambiente y aplicar el enfoque de género. ¿Cómo es posible? Dios, ¿sabes? Miren, si la hubiera leído en inglés hubiera creído que no le entendía, pero no, estaba en español. Entonces eso yo lo quería subrayar. Y por último, ya voy con varios por últimos, pero son poquitos últimos los que me faltan. Sí, yo quiero denunciar la situación en El Salvador. Miren, allí el patriarcado neoliberal está haciendo un experimento macabro que es digno de tomar en cuenta para otros países, porque nosotros tenemos ahora un gobierno autoritario que controla los tres poderes del Estado, profundamente misógino, neoliberal, conservador, ha militarizado el país, en 11 meses ha capturado a 60,000 personas. ¿Se imaginan eso? Acabamos de inaugurar la cárcel más grande del mundo. Dicen que antes era la de Turquía, hoy es la de El Salvador, pero nosotros solo tenemos 6 millones de habitantes. Háganse la idea, la proyección que hay en eso. Se han derogado las normas jurídicas que garantizaban el acceso a la justicia. Se están reformando las reglas básicas electorales. Se han desmontado programas que eran de avanzada para los derechos de las mujeres, pero con un manejo agresivo de redes sociales y campañas mediáticas, este régimen ha logrado someter a un importante segmento de la población y de la opinión pública internacional. Las feministas y las defensoras de derechos humanos somos acosadas, somos acusadas y perseguidas. Enfrentamos acusaciones falsas y juicios amañados. De hecho, yo ya me salvé de una captura el año pasado y en este momento la Corte Suprema ha ordenado un nuevo juicio contra mí. Y entonces estoy esperando a mi regreso a ver si no me agarran a la entrada
qué va a decidir la Fiscalía en base a esa decisión de la Corte Suprema. Y entonces eso le llaman lawfare, que es la aplicación de la guerra judicial para destruir, según ellos, a sus opositores políticos. Y dentro de toda esta persecución es una característica bien clara en mi país de que con las mujeres es con quienes más se han ensañado. Venimos ya desde el caso de las 17, creo que muchas lo conocen, de cómo los abortos que estaban penalizados con 8 años de cárcel, los convirtieron en homicidio agravado para ponerles 35 años de cárcel. O sea, ese es el truco que hicieron ahí. Y por otra parte, tenemos el caso de ministras progresistas de la izquierda que ahora ya llevan más de 2 años de estar presas, con una acusación falsa de enriquecimiento ilícito que no han podido demostrar. Entonces, las defensoras de derechos humanos, creo que en todos los países, como ha explicado la compañera de Honduras también, sufrimos persecución, pero hay algo que también disfrutamos. No solo sufrimos persecución, disfrutamos sororidad. Y eso nos da mucha energía, nos da mucho optimismo para seguir adelante. Yo creo que las mujeres estamos dando muestras de que en medio de esta crisis planetaria somos capaces de organizarnos, de movilizarnos, seguimos luchando, seguimos reflexionando, construyendo juntas estrategias, caminos de liberación, y somos una fuerza que jamás podrá contener ningún dictador, ningún patriarca. Y eventos como este en el que hoy estamos participando dan cuenta de la fuerza y valentía de las mujeres feministas. Yo quiero cerrar mi participación diciéndoles que sí hay crisis, pero tenemos fuerza, porque como bien han dicho aquí, venimos de muchas partes del mundo, cada una construyendo en nuestros espacios una vida más digna para todas las mujeres. Y ahora que estamos juntas, ahora que ya nos veis, abajo el patriarcado, que va a caer, que va a caer. Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer. Muchas gracias, compañeras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias por recordarnos que Madrid es capaz de acoger espacios maravillosos como este encuentro, pero también cumbres de la vergüenza, como esa cumbre de la OTAN el pasado verano. No nos queda tiempo para más, tendréis hambre supongo. Las ponentes han quedado con las preguntas que habéis transmitido a la mesa. A ver si esperemos tener otros ratitos, otros espacios para seguir debatiendo. Muchísimas gracias a todas. ¡Qué lujo de mesa! Gracias, compañeras. Muchas gracias.